Hola de nuevo en Claramente Claros. ¿Vosotros os creéis que nos van a cambiar los hábitos, los horarios y vamos a dejar de salir por la noche y vamos a dejar de... A ver, ¿cómo es esto, Leticia? Yo lo tengo claro. Yo con los horarios haría como con la ley del tabaco, que todo el mundo la criticó muchísimo, tal, se podía haber hecho mejor, que eso es imposible, que es que cómo vas a dejar de fumar cuando vas a comer. Qué mal lo pasamos los fumadores de puros. Iba a ser la ruina de todo, y se pudo. O sea, quiere decirse que se puede, que se puede. Y yo, desde luego, en el tema del horario tengo clarísimo que la historia de por qué cambiaron los horarios se sabe, yo creo, en la Segunda Guerra Mundial. Fue necesario hacer un cambio horario, entonces la pauta la marcaba Alemania. Cuando se quiso retornar lo hicieron la mayoría de los países europeos. España entonces estaba sumida en una situación muy complicada donde se generalizó el pluriempleo. Y claro, para que hubiera pluriempleo, pues había que mantener de alguna manera esos horarios, pues porque había que tener una jornada de mañana y luego una jornada prolongada de tarde. Es decir, lo que veíamos, cuando yo veía a mi padre que desayunaba a las 7:15 de la mañana, comía a las 12:30 y cenaba a las 6:30, 7 menos cuarto de la tarde, que yo lo veía como muy raro, es decir, ahora es lo que más o menos esto empieza... Bueno, eso fue lo que tendría que ser, eso fue lo que tendría que ser, pero tu padre era una excepción, porque la realidad de la época era que los que estaban pluriempleados pues hacían jornadas de volver a su casa a las 10 de la noche y necesitaban... Y había que adelantar mucho la hora. Y ahora la realidad es que yo creo que nuestros problemas de productividad, de eficacia, van muy asociados, y incluso los educativos, que al final no hay forma de conciliar con los horarios que tenemos en España, y por lo tanto a mí me parece que la sociedad mejoraría enormemente si, y ahora voy a decir, con una ley, pues las cosas cambian, y se dice, bueno, a las 6 de la tarde los trabajos tienen que terminar. Va a caer. Bueno, también se iban a cerrar todos los establecimientos, todos los bares de España iban a cerrar por el tabaco y no han cerrado. Quiere decir que vamos a darnos una oportunidad. Yo soy una convencida. Sí, yo en ese sentido estoy de acuerdo con Leticia. O sea, cuando la sociedad... Qué bien, ya empieza a haber acuerdos. Sí, es más, vas a ver otra cosa también sorprendente. Cuando la situación de la sociedad empieza un poco a encallarse, muchas veces hace falta que un gobierno responsable legisle para hacerla avanzar, para darle un pequeño empujón. Ya que Leticia ha dado ese buen matiz a una ley socialista como la ley antitabaco, yo voy a dar otra. Cuando se suprimió el servicio militar obligatorio, que una generación como la mía nos salvó porque no nos partía la vida. Lo hizo Aznar. Y lo hizo Aznar. Podía haberlo hecho mucho antes Felipe González, que me toca a mí hacer familia. Y sin embargo, tampoco pasó nada. Parecía que el servicio militar era algo que no se podía romper para nada. Se quitó, sobrevivimos, hicimos unas fuerzas armadas profesionales, con lo cual todos contentos. La ley antitabaco no cerró ningún establecimiento realmente por la ley antitabaco, y otra cosa es que tuvieran ellos sus problemas y demás, pero el tabaco no era el detonante. El tema de traer el horario europeo y asimilarnos un poco a lo que es el resto de la Unión Europea, a lo mejor nos ayuda, lo que decíamos, de subir la competitividad, de subir la producción, la productividad, a sentirnos más identificados con la propia empresa, e incluso también a subir los salarios mínimos, que también va con una ley. Eso hay que legislarlo, con lo cual creo que puede ser una idea razonable, y que volvamos a nuestro uso horario, al que tiene Portugal, al que tiene Inglaterra, y se acabó el tema de una hora menos en Canarias. ¿Y eso cómo se va a implementar, digo yo? ¿Por ley? Sí, por ley. Como el tabaco. ¿Quién iba a pensar que la gente iba a dejar el puro habano, de tomarlo después de la comida, de sobremesa en un restaurante? Pues la gente sale fuera, fuma y luego vuelve. Que es duro para todos, como cerrar los comercios, ha dicho el presidente Rajoy. Pues a las 6 habrá que cerrar. Pues habrá que cerrar, evidentemente. Pero vosotros creéis que eso se puede llevar a cabo. Sí, un comercio puede cerrar a las 6 de la tarde. Yo lo que creo es que en muchos casos lo que van a hacer esos comerciantes y esos pequeños medianas empresas, sobre todo autónomos, trabajar más. Estoy seguro. Pero si cambia el ritmo y a las 7 se cena, será difícil que tengas a la gente... O lo que pero un cliente se te pone al teléfono. Pero ese ritmo tardará mucho en cambiar. Porque una cosa es que la empresa por ley tenga que cerrar a las 6 y otra cosa es que tenga que tener a las 7 por ley. Pero esto va a ir una cosa... Yo creo que será una cosa muy lenta. El tema de los centros comerciales, si se viaja un poco por Europa, se ve que va al margen del resto de las profesiones. Abren más tarde de lo que tendría cualquier trabajador a trabajar, y cierran más tarde lo que cierran el resto de tiendas, para que tú tengas tiempo a poder hacer la compra. Si por ejemplo, en Bélgica, que es el país que más visito por suerte, ahora últimamente ya voy poco por el tema de cómo está, ¿no? Pero en Bruselas tú ves a la gente en la calle a las 5 de la tarde, han salido a trabajar tranquilamente, y los supermercados cierran a las 7:30, 8, tienen su tiempo para poder ir a hacer la compra del día o de la semana y demás. O sea, aquí pasaría exactamente igual. En vez de salir a las 10 de la noche o a las 12 en algunos casos, cerrarían a las 8.
y no pasa Sí, ni pero nada. aquí igual es que mezclamos un poco. Por un lado está el tema de la hora menos o la hora más, que ahí hubo los informes económicos donde decían que era más rentable y hacían un cálculo y parecía que lo que estábamos haciendo estaba bien hecho. Otro tema es el que tiene jornada partida y tiene 3 horas para comer. Hablo jornada partida, no comercio, porque el comercio yo creo que es un mundo aparte que tiene que tener el taller, horario lo más amplio posible para facilitar la compra de los trabajadores. Pues un Y taller de luego industria, sí. están los trabajadores que van a relevos, es que esos son sota caballo rey. Tienen usted relevos, tienen que trabajar de 2 a ¿Pero son necesarias a 3 10. horas para comer? No, ese es el tema. Es decir, la Tampoco es o probablemente. sea, tampoco igual que fueran no, útiles no los- nos vamos a Ahí ir sí, todos a la bueno, cama a las 6 de la tarde, Tampoco ni a serían cenar a las útiles 6 de los la turnos si tarde. pones un sistema europeo. Probablemente tengas que trabajar o por la mañana o por la tarde, pero no a las 2. Claro. Es así de simple. En mi empresa, de toda la vida, se entraba a las 8 de la mañana, a las 12:30 a comer y a la 1:30 entraban y a las 5 terminaban. Eso es muy Eso sano. es un Pero horario lo llevamos europeo. haciendo, yo soy quinta generación. Pues eso es un Y horario lo llevamos europeo. Eso haciendo es un horario siempre. europeo. Así tenéis Es esa decir, cara tan saludable. ¿Has visto? Porque mira, Gustavo, las tiendas, por ejemplo, como la que tú dices, que a veces ponían la jornada continua, por ejemplo, de 7 a 3, lo que al final pasaba es que trabajaba más tiempo. O sea, la jornada continua, que también parecía la panacea no hace tanto. Decíamos, oye, pues, y de hecho hay muchas empresas que durante el verano o a partir de junio y septiembre lo ponen así. Sí, sí. Pues lo normal es que al final se trabaje más. Y Pedro, Sobre todo si eres el autónomo, estudio claro. del coste de la hora llevaba trampa, porque claro, hablaba de lo que nos iba a costar mantener encendida la luz, porque las empresas seguían hasta las 8, las 9 o las 10, pero si claro, si las empresas a las 6 cierran, pues resulta que entonces ya el coste ese que Sí, se sí, decía no, que era más, no era más. O sea, quiero decir, Pero hay que decir que había un Que estudio. lleva Lo que trampa. pierden encendida porque se ha hecho de noche pronto, lo Claro. vuelven a gastar por la mañana cuando es de noche y cuando abren. O sea, es que en el fondo ese error. Yo creo que el reto está en la eficiencia, Así es. en que tenemos que ser eficientes en el horario que tenemos. Pero como nos cuesta, Miguel, pues saber una ley a veces nos ayuda un poco, porque todos éramos muy buenos, que no queríamos echarle el humo, pero ¿qué más da? Si solo es un cigarrín, y no es eso, es que no se puede fumar en la un de recinto lavadoras, cerrado. formas- la de lavadoras de menos que se ponen gracias La buena a que la intención ropa no sirve. No huele huele La buena a- intención a veces ¿Tú no crees? sirve. Que de Sí, todas yo creo formas que saber sí. quién Siendo malo, va a la venta controlar de luego si una desodorantes empresa realmente cierra o no cierra. Yo, por ejemplo, en Renault, sin ir más lejos, en Francia, Renault a partir de las 8 de la tarde tú no puedes pasar por torno. Es decir, aunque quieras, No no puedes puedes hacer pasar. Tienes que llamar al de seguridad, no sé, es imposible. O sea, o te vas a las 8 menos 5, o no sé si puedes salir después, supongo que haya forma, pero no es... Y es la propia empresa la que pone ese... Si nosotros las ese horas, yo impedimento. soy funcionaria, Entonces, las horas claro, después si- de las si 8 el- ya no me computan. es- Puedo estar, pero no me computan. Bueno, pero puedes estar, si el tema es que Sí, salen puedo para estar. casa. Y se produce menos, porque la tensión baja, el cansancio crece. Y está comprobado que cuando tienes mucho tiempo para hacer una cosa, igual la dejas a medias. Y si tienes menos tiempo, Por lo que te eres empleas eres en más acabar. eficiente. En Eres menos más horas haces Eres más. más eficiente. A mí me pasa, si digo, para hacer un trabajo de un folio tengo toda la mañana, igual digo, bueno, pues mira, como es poco, Vas hasta poco a las poco, 10, ¿no? luego ya me pondré a las 11, a las 12 me pongo, y a la 1, que igual es la hora de salir, digo, jo, no lo he hecho, ahora me toca quedarme hasta las 2. Si me dan para hacerlo una hora, digo, oh, me voy a poner que tengo nada más que una hora, y a la hora está hecho. Ese es otro, como Mentalidad otro y problema, organización. Como otro problema muy español que es la reunionitis, ¿no? Yo le digo, Bueno, lo de que- las reuniones que es son, matador. Reuniones que no tienen, cuando en las convocatorias siempre viene, bueno, pues nos reunimos en primera convocatoria tal, en segunda convocatoria no sé qué, más vale Para que no hablar solo de una, ¿por qué? abierto. Pero no hay hora de cierre. Esto en la mayoría de las empresas europeas no existe, Yo lo veo porque terrible. pone... La reunión se celebrará entre las 11:30 y las 12:45 y Para ese es hablar su de tiempo. esto. Y a las 12:45, si se ha perdido mucho el tiempo, pues mire usted, tiene un problema, porque es que había que acordar esto, esto y esto. Claro. Y Y como es entras el a otra, tiempo además, que... no lo Entonces puedes. hay que La clave poner es hora de fin. eficiencia. Efectivamente. De todas maneras, es que aquí tenemos una reunionitis. Los que nos políticos también reunimos se por tendrán que ir a todo. casa a las 6 de la tarde. En un pleno no fuera malo, ¿Eh? pero eso no. Porque vaya tostones a veces Madre mía. en los plenos y en... Oye, el otro día en Porque Santander, nos tenemos que ¿hasta qué hora? ¿Hasta las lucir 5? 5 de la Hasta las mañana. 5 de la mañana, sí. Pero yo ahí Ya creo que para yo, desayunar. que he sido durante 2 legislaturas concejal en Ayuntamiento de Santander y he estado en plenos y ahí batallando, yo creo que ahí se me escapa algo, pero yo creo que ahí algo va mal. No sé el qué es, Sí, se ha pedido el ni cambio quiero del señalar a reglamento. nadie, ni al gobierno ni a la oposición, yo ahí creo que falla algo. Se ha No me pedido digáis el el qué, cambio, desde cambio de aquí, reglamento porque, claro, desde antes eran fuera menos ya como partidos. ciudadano, algo falla. Antes Pero eran menos Nosotros partidos, ahora hay en más. Torrelavega Pero lo algo hemos falla. notado y bueno, parece que va algo mejor, pero por ejemplo, el turno de ruegos y preguntas y gran parte de la culpa la tiene Begavisión.
Porque como ahora se dan en directo los plenos, yo creo que el minuto ese de gloria... Culpa en quiere positivo, todo el mundo. No matemos al mensajero, Pedro. No matemos nunca al mensajero. Para un medio que cubre no, claro, fielmente algo. Por eso Se nota que la A ver, es que gente los está siguiendo el programa Claro. desde Vegavisión, está siguiendo los plenos y claro, Y la evidentemente gente, y ese es el- reivindicar sus... No criminalicemos a En los los políticos, como en muchas reuniones de empresa, dura mucho porque queremos hablar todos y todos queremos que nos vea el jefe o el votante o no sé qué, que vea mi jefe que traigo muchas ideas y el de al lado dice las mismas y el de al lado, pero es que como tenemos que salir todos en la foto, tenemos que hablar, la reunión se eternita y tal. Y con las cosas de los políticos, pues pasa. Pues Pero no fíjate, hay pero- eficiencia. Pero esto pasa No hay mucho. eficiencia. No hay Yo que eficiencia. trabajo en el ámbito del derecho y pues voy al juzgado y esto pasa mucho. A veces ves que la parte contraria igual sabes que tiene muy pocas posibilidades, pero empieza a hablar y hablar y hablar, entre otras cosas, porque claro, tiene el cliente delante y de Claro, alguna que manera demostrarle tiene que que le justificar su defiende, trabajo. claro. Nosotros que somos la administración normalmente vamos al grano, a esto es aplicable por esto, sí por esto o no por esto. Claro, no tenemos que lucirnos ante un cliente que se nos sienta allí. Claro. Y se nota muchísimo, se nota muchísimo. O sea, nuestras intervenciones suelen ser muy más breves y ceñidas, concisas y muy ceñidas porque no nos tenemos que eludir y sin embargo, pues la otra persona empieza, no, pues Pero un poco la clave en todas esas cosas que no solo es el estaría lo que el tú has ámbito dicho de pautar las reuniones, todas esas cosas. lo de la hora a de ver. fin. O sea, yo, Sí, a mí me una hora de gustaba, fin. y A además ver. para poder manejar una agenda, o sea, yo cuando me convocaban a reuniones que no tenían hora de fin, decía, bueno, ¿y qué me saco de vuelta? ¿Qué pongo después? ¿Y qué avión cojo para volver? ¿O qué tren? ¿O El qué, ejemplo, cómo el vengo? ejemplo que ha puesto Gustavo, el pleno del Ayuntamiento de Santander que acaba, el pleno after hour, que es el pleno after hour, que es como las fiestas estas de pubs que cierran Sí. después de la madrugada. ¿Cómo puede haber en ese pleno 21 mociones? Entonces, las 21 mociones, cuando yo mido el orden del día, porque me ha entrado la curiosidad ya como abuelo cebolleta, ¿no? Es decir, pues ¿de qué han hablado? Es que había mociones también del gobierno del Partido Popular, mociones que hablaban para recriminar cosas de Madrid a nivel de los pactos y más. La oposición, como cada uno quiere hacer su clientela y son Están en 5 esfera, partidos en lo que estamos oposición, diciendo. cada uno quiere hacer ante su clientela, entonces cada uno mete 3 o 4 mociones. Entonces eso es un disparate, porque de cara a lo que es la efectividad del gobierno municipal, un ayuntamiento le cuesta digerir una moción aprobada para hacer, por ejemplo, una moción que vamos a hacer, dar ayudas, más ayudas a los colegios y tal. Eso a los servicios municipales les lleva un tiempo. Si se aprobaran 21 mociones, no le da tiempo al estómago del ayuntamiento a digerir todo eso, con lo cual poca eficiencia hemos hecho, porque Muy poca. hemos aprobado 21 cosas que al ayuntamiento les vamos a poner deberes que les va a llevar casi 6 meses hacerlo, pero si al siguiente pleno vamos con otras 21 Pues mociones... hoy hemos discutido indigestión. nosotros en una comisión precisamente eso en Torlavega, que no había tantas, hay menos, pero que luego no se cumplen las mociones. Imposible. Es decir, el seguimiento de las mociones es imposible. 21 Hay un por grupo que ya ha pleno. reclamado, ¿cuándo vamos a mirar las mociones? Es que Pues si chicos, son esa cantidad. nos pondremos a mirarlo, pero muchas de ellas es imposible Entonces, de dedicarle el algo tiempo falta. necesario. No, postureo. algo marcaron el reglamento Y luego, del sobre todo, funcionamiento de los plenos. lo peor es que a los ciudadanos no les interesa para nada No te interesa. cantidad de las Aparte. mociones. Bueno, Por la mañana a ver quién porque aguanta. sabes que hay una parte que es postureo y al Ya. final si tú cogiéramos y hiciéramos un estudio Aunque te toca muy de lejos, mociones que se han Pero es que eso cumplido afecta a la salud, y a las las 7 de que la no, mañana. claro, claro. Ciudadanos. Yo tengo ganas de ver por ejemplo, a Mariano Rajoy en una intervención y que le digan, que ya son las 6. Hasta mañana. Cambiamos de tema, cambiamos de asunto. Ciudadanos y Podemos. Las crisis empiezan ya. Bueno, Podemos ya viene arrastrando diferentes crisis en distintas comunidades autónomas. Ciudadanos ya empieza a tener problemas en alguna de ellas. En Cantabria también tiene algún problemilla. ¿Esto qué es ya? ¿Que se les empieza a ver ya la patita o qué es esto? Bueno, quizás aquí hay representantes de partidos políticos que yo no pertenezco a ninguno, pero las organizaciones humanas, convendremos todos que son complicadas, sean en grandes partidos y en pequeños partidos. Pero si encima un partido eclosiona en poco tiempo, se despiertan expectativas incluso insospechadas para muchos de ellos, y le añadimos a la condición humana, que de por sí siempre es, digamos, rebelde y echada al monte, pues las cosas que has comentado, claro. En todo caso, si la crisis de partidos no es crisis de votantes, yo creo que es como el que pasa en una gripe. Puede llevarlo, porque claro, también si partes el partido puede que partan los votantes. A UPyD ya le pasó esto. De hecho, con el tema de Ciudadanos ocurre básicamente eso. Es un partido que se instala de nuevo en Cantabria, sin ningún tipo de estructura, sin ningún tipo de dirigente, y hay que llenar un montón de puestos en un breve plazo, con lo cual los paracaidistas han caído, como De igual que todas después de partes, las líneas de todas alemanas partes. durante la Segunda Guerra Porque Mundial. no hay Caían por estructura todos montada. lados. El problema es ese, ha habido mucha gente de muchas ideologías que buscaban un sitio donde colocarse, donde medrar a ser posible,
Se llenó, por ejemplo, con muchos de los extendidos de UPyD y de gente que directamente ni el propio Ciudadanos hoy sabe de dónde venían. Yo conozco casos de gente que está en cargos públicos en Ciudadanos que vienen de muy extremo, y no izquierda precisamente. Gente que directamente no creía en la democracia y está ahora mismo en un cargo público y ahora cree. Ciudadanos. Ahora cree. Bueno, ahora no sé si cree o no cree, Ahora pero el bueno, por lo sueldo menos hace creer en muchas cosas, ¿no? O expectativa. Si no eso sueldo, es a veces expectativa, más que más sueldo, porque si no me confundo debe estar cobrando dietas como mucho. Pero el mana no siempre cae el cielo, el tema, pero si no te es pones- ese, con Podemos pasa más o menos lo mismo. Y además, también se suele decir, y yo la comparto, en un partido de izquierdas se es mucho más crítico que en uno en el que se asume un orden establecido. En un partido de izquierdas Las puede haber asambleas. batallas campales Las directamente. asambleas. Entonces, el tema de Podemos se justifica también así. Es un partido de nueva creación donde llegó mucha gente de muchos ámbitos, colectivos sociales, con ideologías muy diferentes, que llegan a confluir en un partido y, claro, cuando hay que empezar a repartir cargos, pues empiezan las tensiones. Y cuando empiezan las tensiones, empiezan los roces, las expulsiones, los expedientes, quítate tú para ponerme yo. Es lo que está Que es ocurriendo básicamente en el fondo. en lo que consisten los partidos, en quítate tú que me pongo yo. Que es básicamente la razón de ser de los partidos. Pero que es políticos. propio de la condición Hombre, pero humana. los- Pero es propio de la conducción En humana. una A ver, empresa también. digo En el estado de una sí, empresa también pasan esas en los cosas. partidos y en los conventos, me imagino, cuando También. los había. Me dicen que estamos ya a punto de finalizar, pero antes un asuntillo que igual os pongo un poco en compromiso. ¿Qué hacemos con el Racing? Más matan. Paco. Ahí me has llegado al corazón. Sí. Me has llegado al corazón porque yo, que soy racinguista y accionista, debo decir, pues hay posiciones y posturas para todos los gustos. Yo soy de los que creo que, si me preguntas por el tema deportivo, evidentemente que se suba a segunda, porque si no el riesgo de, digamos, de inviabilidad del club es evidente. Pero si me preguntas por el tema económico, yo Por ahí creo que van los primero, tiros. con el dinero económico, como yo lo veo, hay que ser muy serio con el dinero económico. Y subvencionar, pues se puede subvencionar a todas las empresas o a ninguna. Evidentemente, si me preguntas del Racing, yo creo que al Racing ojalá se le pudiera subvencionar como al resto de empresas que también están en crisis en Cantabria. Pero yo creo que sí que se puede tener a nivel publicitario un tipo de acuerdo, pero ojo, que hasta ahora esto no se habla en la opinión pública, es que el dinero que se pagara por un hipotético convenio publicitario, del cual yo me manifiesto a favor, se pague siempre por lo que publicitariamente sea de impacto real, no supuesto, y mucho menos de un precio, decir, pues 1 millón de euros al año. Digo, ¿y por qué no 2? Yo que soy racinguista, ¿y por qué no? ¿O por qué no 3? ¿O por qué no medio? ¿No sería mucho mejor que eso se tasara como se tasan anuncios de televisión, impactos publicitarios? Es decir, que se tase por un pool de empresas o por una agencia de publicidad que diga, camisetas en segunda B, con esta impresión, con este número de seguidores. Llegamos a tal. Llegamos a tal. Esto vale tanto, igual que a cualquier comercio, por anunciarse en una revista, pues hay unas tarifas, etcétera, etcétera. Y nada más que eso. Yo creo que eso no es hacer ningún tipo de, entre comillas, de favor por encima de la ley, pero tampoco... Y cuando llegue la Al Racing gimnástica, se le puede el negar. Unión Club o el Textil Escudo y diga, ¿y nosotros qué? Si tienen impacto, ¿por qué no? Impactito. Y hay trocitos de tarta Pero para tienen, todos. pero tienen el mismo impacto. No, Eso no, es lo no, que yo creo. evidentemente En cada comarca. las categorías, pero claro, Aquí yo creo que el tema fundamental, yo creo que todos estamos de acuerdo en que al Racing, si se le puede ayudar, se debe ayudar, ya no por lo que representa y por más cosas, pero el control que se ha tenido de las aportaciones públicas, me da igual al Racing que a otros clubes de ese tipo, porque en la gimnástica tenemos el mismo problema, venimos pagando, el Ayuntamiento de Torralba pone 120.000 euros al año para cubrir las deudas del centenario, que ya estamos cerca del segundo ya, ¿no? Y entonces, en el Racing pasa igual, pero multiplicado por muchos más ceros. Entonces, dices, joder, ¿qué tipo de control hay ahí? Ninguno. Descontrol absoluto. pero la gente lo puede entender. ¿No crees que la gente... Yo si fuera un punto y No final, se sí. lo pregunta, yo Si creo. es hoy te doy 2 millones de euros para hacer un convenio a no sé qué años para que llegues aquí Cantabria o Liébana, tierra de júbilo, lo que quieras llevar, y al cabo de 5 años volvemos a estar en la misma tesitura con sueldos que se han pagado o mal toda pagados seguridad, a gente porque que las claro, cifras no, no ese es- salen. no has Ese es el fomentado tema. ni el deporte Ni con un base millón, ni ni con nada. dos, ni con Que se le tres. parezca, Ese yo, es el entiendo- tema. yo digo que no. A ver, yo estuve en el desayuno que ofreció en el Hotel Real con la serie y demás, en el que estuvo Manolo Higuera explicando un poco qué supondría todo esto. Y bueno, la propuesta es entendible. Yo espero que nos llegue la documentación al Parlamento, que nos llegará para estudiarlo en profundidad. Lo que se busca con este patrocinio
realmente es salvar el agujero que tiene con Hacienda el Racing. O sea, no se busca, ¿Qué es eso? claro, no se busca ni cómo se va a fomentar al mantener? equipo, Y ni luego, fichar- ¿cómo va No, a continuar? dejadme que acabe, dejadme que acabe. No, pero dejadme que acabe. Es pan pa' hoy, Entonces, tal y como se propone, es con un contrato publicitario de camiseta, cambio de nombre del estadio de fútbol, todo lo que sería la marca Racing cederse al gobierno, cederse al gobierno. En ese sentido estaría eso ya se ha bastante, hecho, ¿eh? Todo eso estaría que bastante, decís ya se ha bastante hecho. compensado. Y Pero tiene nosotros todavía no ha consecuencias. funcionado. pensad una cosa, Para mucha gente. Es una empresa que ahora mismo está en segunda división B, es verdad, está en un escaparate bastante pequeño. Si subiera a segunda, obviamente se ampliaría mucho la magnitud de hasta dónde llegaría esa empresa a nivel publicitario, porque ya empezaría a moverse por toda España. Pero vosotros creéis, y se va a hacer seguramente también, o se ha hecho y se hará en otras, no solo con el gobierno de Cantabria, pero en otras, ¿creéis que la publicidad que ofrece el Racing en un hecho puntual, el Racing, me da igual la gimnástica, el Bazcoe o cualquier equipo deportivo que tenga un seguimiento, ¿creéis que tiene menos impacto, por ejemplo, que poner, que también se hará, el típico cartel publicitario en un autobús de Alsa? Últimamente, ¿quién va en Alsa? O sea, ¿cuánta gente va en un Alsa? Y se va a hacer, o sea, publicitario. Yo creo que hay que explotar los medios publicitarios que tienes. La magnitud no si es la lo que misma. quieres es llegar en un evento que se pretende que sea de carácter mundial, tal y como se está estructurando, habrá que utilizar todos los medios posibles para que consigas atraer a Cantabria en su día el mayor turismo posible para generar un impacto realmente impresionante dentro de la economía de Cantabria. De todas formas, el Racing, siendo lo que es, estando como decíamos en segunda división B, sigue arrastrando a mucha gente, sigue moviéndose por la zona norte de España, que son clientes potenciales en base al turismo, con lo cual no lo vería tan mal que se publicitara de cara a ellos. Y tenemos que tener en cuenta también lo que supondría que el Racing desapareciera. Guste o no, el Racing sigue siendo un equipo de fútbol que atrae, más o menos, según la división que esté, Sí, tiene una referencia. a Santander cada 15 días un núcleo importante de turistas, que bueno, son turistas ocasionales porque vienen a ver el fútbol, consumirán por los lugares de hostelería y demás, Eso es verdad también. pero dejan dinero. Es que ese es el tema. Si el Racing desapareciera, o cualquier Y equipo pueden volver a otra cosa. que tenga una cuestión de representatividad de este nivel, lo que haces es poner una traba muy importante a una empresa que te está generando una economía hasta cierto punto estable cada 15 días. Eso está No, y bien. que tiene- Nadie quiere que se muera, pero nadie está y que tiene dispuesto una a pagar plantilla. el tratamiento Claro. del No, mi paciente, pregunta del es si enfermo, los ciudadanos de que es un Cantabria lo van a tratamiento entender. caro. Si los ciudadanos de Cantabria lo van a entender. Yo creo que si se lo explicas de esa manera, que es para tapar el agujero de la Hacienda, no lo va a entender nadie. No, claro. Si No, lo pero es que es justificas que para van a ir eso. gente Es que es del para mundo eso. a ver Revertiría Cantabria, al gobierno el Y que dinero. esto ya se ha si hecho. a mí me es que dice- Con las este- necesidades, con las necesidades Claro. sociales, con las necesidades Es que educativas, Ali vino a sanitarias. eso, ¿os Claro. acordáis? Ali vino a eso, iba No, a tapar Ali vino a otra cosa. No, hombre, era el hombre que Ali iba va- a mentir vino- ahí, en comillas. vino a en comprar cosas. a ese hombre sabio. No, A ese hombre vino, sabio, a ese vino a hombre comprar el sabio. Racing, pero Hombre, por favor, la quiero diferencia, decir, la diferencia de esto, aquí si hay esto que se- hablar a la gente con la si verdad el dinero por del delante. contrato se invirtiera en pagar Hacienda, el dinero que se ponga en ese contrato de publicidad revertiría otra vez en el gobierno de Cantabria. Así que de los 10 millones se estipula que Sí. cerca del 40% Bueno, a ver volvería a quién- las a arcas ver del quién gobierno de Si responde Cantabria. es explicación, cuando- yo te entiendo. Pero Sí, mira, sí. yo intento que la gente que nos esté viendo también, mi abuelo, que en paz descanse, era ganadero, y yo iba con él de pequeño de la mano a la feria de ganado y él llevaba la vaca. Y yo decía, ¿y cuánto valdrá la vaca, abuelo? Entonces, había pesetas y decía, la vaca siempre por lo que vale. Claro. Entonces, ¿ayuda al Racing? Sí, pero por lo claro, que vale. por lo que vale. ¿Qué aporta el Racing en segunda B? X. Si el Racing jugara la Champions, o jugara la Europa Liga, o jugara en primera, o jugara tal, pues eso tendría otro coste. Entonces, el corazón te dice al Racing todo lo que se salvarlo, pueda, claro. y más. Sí, sí. Yo que soy el Racing. Pero hay que pensar también con la cabeza. Y la cabeza es la vaca por lo que vale. Entonces, Y ¿qué no vale el solo Racing? eso, y Lo que vale. jurídicamente Y que se ajuste. sea viable, lo cual yo pienso Y que que se va a ajuste. ser muy complicado. Oye, La si vaca por lo que encontráis vale. un mirlo blanco capaz de firmar que eso entra dentro de la legalidad, pero claro, si estamos hablando de tapar el agujero Claro. y no de un Claro. plan de viabilidad real, claro. donde se diga qué ingresos va a haber realistas. Tiene que ser un Es ¿Qué que gastos? se parte ¿Qué gastos? Porque claro, erróneamente. luego la gente tampoco entiende que el dinero público sirva para pagar sueldos. Oye, pero No, es que no, luego, no, pero fuera es que de- luego ahí tienes, no, ahí no, tienes no. ejemplos muy cerca. Si tienes el Sporting de Gijón y el Oviedo, que pues. prácticamente han desaparecido. Sí, sí, así es. El Sporting ahora está en primera, mal está con chavales y con un presupuesto, pues no creo que sea mucho más alto que el del Racing. Y el Racing está en segunda B. Así es. Entonces, así claro. es. No saben Bien, las nos cuentas. dicen que nos tenemos que marchar. Paco, Leticia, Víctor, Miguel y Pedro. Muchas gracias. Buenas vosotros. noches. Muchas Un placer, como Y siempre. la semana que viene más y mejor, claramente claro.